El tenue resplandor del amanecer se filtró a través de las cortinas del dormitorio mientras me despertaba lentamente aturdido. Extendí la mano sobre las sábanas esperando encontrar a Martín a mi lado, pero en lugar de eso encontré su lado de la cama vacío y cada vez más frío. Es extraño que por lo general siga durmiendo a esta hora a menos que un suave arroyo. Del armario llamó mi atención, detuve mi respiración fingiendo dormir cuando Martín emergió de puntillas hacia la puerta del dormitorio. Ya estaba completamente vestido con uno de sus impecables trajes. Martín, llamé con voz mezclada con confusión, ¿a dónde vas tan temprano? Se congeló maldiciendo. Su aliento antes de girarse para mirarme con una sonrisa forzada. Mañana, Ann, tengo una reunión temprano con un nuevo cliente, eso es muy importante. No puedo permitirme el lujo de perderme. Mis ojos se entrecerraron ante su vaga explicación. Martín generalmente era muy comunicativo con los detalles sobre se trata de sus negocios inmobiliarios al amanecer, eso no es propio de ti, sí, bueno, este tipo es un tipo excéntrico y quiere reunirse en algún mirador panorámico para discutir la lista de su propiedad en Sunrise. Martín se encogió de hombros como si fuera la solicitud más normal. El cliente quiere lo correcto. Fruncí los labios reflexionando sobre sus palabras, pero decidí no presionar más por ahora como editor independiente. Sé mejor que nadie cómo leer entre líneas y la persistente incertidumbre que nublaba el tono de Martín lo dijo todo con un beso rápido que se sintió más. Es más obligatorio que amar a Martín se apresuró a salir por la puerta principal, cerrándose detrás de él. Cuando había trabajado tan duro por última vez para impresionar a un cliente desde que esos Shady Real Estate Investors habían llegado a la ciudad comprando propiedades prime. De izquierda a derecha, sus negocios y nuestros ingresos se habían vuelto inconsistentes en el mejor de los casos, pero la semana pasada Martín me sorprendió al hacer un pago inicial para la casa de sus sueños para la que habíamos estado ahorrando. Afirmó haber llegado a un acuerdo lucrativo con un gran cliente en él. Esta vez estaba tan encantado con la perspectiva de finalmente escapar de nuestro pequeño apartamento que no pensé en cuestionar los detalles, pero ahora, tras su extraño acto de desaparición, la inquietud me revolvió el estómago. Me quité las sábanas decidida a investigar si Martín pensaba que él podría mentirme directamente a la cara. Me equiparía con la verdad, sin importar cuán doloroso fuera el olor a café recién hecho que venía de la cocina mientras me arrastraba en el sueño, todavía pesando mucho sobre mí. Me acerqué al mostrador donde yacía abandonado el teléfono de Martín y rápidamente lo recogí. AppMyEarth latió con fuerza cuando ingresé el código de acceso. Nuestro aniversario de citas era tan predecible y abrí sus mensajes, fue entonces cuando lo vi. Páginas y páginas de textos coquetos de algún contacto etiquetado como cliente. 9 fotos íntimas e insinuaciones entrelazadas en cada mensaje, el último de los cuales se puede leer. No esperes para llevarte a nuestro lugar especial al amanecer, cariño, date prisa, estoy esperando. El teléfono se resbaló de mi mano temblorosa y resonó contra el ti mientras las lágrimas picaban en mis ojos. ¿Cuántas noches el cliente N había atraído a Martín con el pretexto de negocios turbios? ¿Por qué había estado tan ciego? No, ya no sería más tonto, quienquiera que fuera Chris. Prometí descubrir hasta el último detalle sobre su relación insidiosa con mi esposo. La verdad convertiría su encuentro con Dawn en una brutal mañana después, cuando Martín finalmente se escabulló. Esa noche estaba en casa, estaba esperando, el olor de su colonia barata flotaba por el apartamento mientras él entraba con la cabeza inclinada. Bueno, ¿cómo estuvo tu gran reunión importante?, pregunté con frialdad, con los ojos entrecerrados. Martín comenzó claramente a no esperar que esté despierto. Todavía estás despierto. No te hagas el tonto conmigo. Caminé hacia él, ella levantó su teléfono para que pudiera ver los textos incriminatorios mostrados en la pantalla. Sé todo sobre tu cliente 9, ¿quién es ella? Martín, su rostro palideció cuando sus ojos se posaron en los mensajes explícitos de en un momento pareció luchar con lo que le había mentido a SP y luego sus hombros se hundieron en señal de derrota. No es lo que piensas, nena. Puedo explicarlo. Había miedo en sus ojos, pero también un asqueroso atisbo de desesperación como un animal enjaulado que busca cualquier posible salida. Entonces, ¿qué posible excusa podrías tener? ¿He gritado arrojando el teléfono a sus pies con disgusto?
¿Quién? ¿Es este cliente 9 con el que has estado andando a escondidas al amanecer? Otro de tus socios comerciales tratando de comprar la mitad de la ciudad por un momento. Expresión sus labios se curvaron en una mueca mientras daba un paso hacia mí. ¿Quieres saber quién es ella? Bien, su nombre es Saber y ella es una joven y brillante desarrolladora de bienes raíces con la que he estado trabajando en algunas oportunidades de inversión lucrativas. Su mirada se posó significativamente en mi cuerpo, el tipo de mujer que realmente mantiene satisfecho a un hombre, si sabes a lo que me refiero. Una ira candente me atravesó ante su insensible insinuación. Martín siseó acunando su rostro renegrido mientras sus ojos aburrido de mí con intenso odio, cualquier amor restante en su mirada se había marchitado y muerto. Me golpeaste, estás loco, no te atrevas, rugí cortándolo, cada fragmento de nuestro otrora apasionado matrimonio parecía desmoronarse entre nosotros en ese momento de silencio helado. El alcance total de su traición finalmente cristalizó. Meses, tal vez años de mentiras y trampas, dejaron claro nuestros votos. Nuestra asociación de décadas no significó nada comparado con perseguir el próximo trato sucio con su nuevo apretón. Las lágrimas brotaron espontáneamente de mis ojos, aunque luché para haz que se aparten. Toma tus oportunidades lucrativas y a tu casa por un largo momento. Martín simplemente me miró en silencio, tal vez reconociendo finalmente la furia fría que hervía detrás de mis palabras, y luego, con una mirada de odio y miedo mezclados, se giró y se escabulló como el cobarde que era. Solo una vez que la puerta se cerró de golpe, me permití desplomarme en el suelo entre sollozos atormentados. Mi esposo, mi compañero de vida y mejor amigo durante más de 10 años, desapareció. Fue reemplazado por un extraño que perseguía dinero vacío, pero este no fue el final. Juré que no, esto era solo el comienzo de hacer pagar a ese bastardo por lo que me hizo a nosotros. Sin importar lo que costara, Martín expiaría sus pecados y yo ya tenía la idea perfecta de dónde empezar a desenterrar las pruebas para destruirlo. Los siguientes días pasaron borrosos mientras me lanzaba de cabeza. Al investigar las actividades ordenadas de Martín, yo era una mujer poseída por la angustia y el ardiente deseo de venganza, usando mis viejas conexiones de la enseñanza. Aproveché todos los recursos para desenterrar no solo a la amante de Martín, a Beri, sino también a sus socios comerciales más turbios en los negocios. Buscando aburguesar el área, y justo en el centro de todo, como un parásito codicioso, estaba mi esposo alimentándose de las conexiones adineradas de Aber para negociar acuerdos clandestinos que lentamente desangraron a nuestra comunidad de viviendas asequibles y oportunidades, todo a cambio de dinero que fluía hacia sus. Solo pensar en la magnitud de sus fechorías me enfermó de que mi esposo, mi alguna vez cariñoso compañero de vida ético, pudiera ser tan egoísta y malvado. Que fue un duro despertar que desearía nunca haber recibido, pero lo peor estaba por venir, porque cuanto más los detalles secos sobre su asunto también salieron a la luz, reuniones clandestinas en hoteles y clubes de alto nivel que atendían a la multitud élite de mocosos del fondo fiduciario de Aber, escondites silenciosos donde sin duda consumaban sus deseos retorcidos, incluso nombres de mascotas repugnantemente personalizados, como Gatito. Aquí hace años, simplemente imaginarlos a los dos enredados juntos mientras el sol alcanzaba su cima, ese impresionante horizonte era demasiado para soportar. Esa era mi línea en la arena, mi corriente de vida a casa que habíamos escatimado y ahorrado para la comunidad acogedora que habíamos jurado formar parte, apoyar y cuidar juntos. Martín lo había pervertido todo en pos de su codicia y lujuria. De gente decente y trabajadora solo por llenarse los bolsillos, razón por la cual cuando Terry, un viejo policía de la escuela secundaria que trabajaba en seguridad privada, me llamó más tarde ese día, ya estaba listo después de haberle informado sobre los detalles ordenados. Él estaba igualmente indignado por lo bajo que Martín se había hundido. Tengo la ubicación de su próximo pequeño encuentro, murmuró en la línea telefónica, disgustado, coloreando su tono. Si quieres atrapar a los pájaros del amor en el acto, solo di la palabra y me aseguraré de que estemos allí. Mi mandíbula me apreté ante la idea de presenciar su intimidad con mis propios ojos, pero sabía que necesitaba pruebas innegables de la traición de Martín para realmente defender mi caso y hacer que todo su CAD se derrumbara de una vez por todas. Hazlo, dije simplemente, sorprendiéndome con la fría venganza. Podía sentir el anhelo de venganza palpitando como una posesión en lo más profundo de mí. Pronto, muy pronto, Martín y su buena amante de Forno multiplicaría por 10 lo que habían ganado y yo estaría allí para asegurarme personalmente de que
sucediera, sin importar lo fea que se volviera la verdad. Los siguientes días fueron un torbellino de cuidadosos preparativos para mi venganza. Era como una mujer poseída. Mi ardiente deseo de venganza contra Martín alimentaba cada uno de mis movimientos. Incluso imágenes de vigilancia de algunos de los hoteles donde Martín y Avery tenían sus TRS clasificados a medida que la pila de condenas crecía, también crecía el revuelo en mis entrañas ante la magnitud de las mentiras y la traición de Martín. Pero me negué a permitir que la angustia o las náuseas me disuadieran de mí. El camino se trataba de justicia pura y simple. A continuación, abordé el aspecto financiero si iba a servirle a Martín su tan esperado problema kármico y necesitaba estar financieramente libre de él. Afortunadamente, en mi trabajo de edición había cultivado bien una red de abogados. ¿Puede implicar que el SLS divierta mientras tanto haré todo el papeleo redactado para un divorcio sin competencia? Presentando sin competencia me acuesto con la ira ardiendo dentro de mí? ¿Estás bromeando después de todo lo que ha hecho? Quedar indigente en el calle. Rachel levantó una mano tranquilizadora, imperturbable ante mi repentino arrebato. Tranquilo, asesino, solo confía en mí en este único expediente, sin competencia, primero para poner la pelota en marcha una vez que estemos en la corte. Ahí es cuando enterramos al bastardo bajo una avalancha de pruebas sobre su fechoría. Su sonrisa gélida entonces era de pura confianza depredadora. Para cuando termine con Martín, tendrá suerte si puede permitirse una caja de cartón debajo de un paso elevado. No pude evitar sonreír con satisfacción para devolverle parte del peso que levantaba mi colaborar con profesionales como Rachel asumiendo la causa de asegurar mi futuro. Poner a Martín de rodillas comenzaba a parecer algo inevitable en lugar de solo una ilusión. Unos días después, el plan tomó forma por completo cuando Terry llamó para informarme en voz baja la ubicación de su próxima reunión, el Topaz Grand Hotel en el centro de la ciudad este viernes por la noche, suite de lujo y todo lo que sentí subir a mi garganta. Imaginando el entorno lujoso donde Martín sin duda consumaría su repugnante asunto una vez más, todo mientras estaba acostado, sonriéndome a la cara sobre trabajar duro para nuestro futuro. Familia, ahí estaremos, dije con convicción. No más sospechas ni acusaciones. Era hora de atrapar a ese bastardo con las manos en la masa de una vez por todas. No van a saber lo que los golpeó. Terry se rió entre dientes oscuramente. Tienes razón, ya lo haré. El equipo preparado para documentar apropiadamente la ocasión en la que todo sucede bien, se van a arrepentir del día en que se cruzaron conmigo. Casi pude ver la sonrisa en el tono de Terry. Espero que el abogado de Sibol esté listo para volver a la tierra arrasada una vez que entregue los materiales de producción de esta picadura. Una sonrisa salvaje partió mis labios cuando me di cuenta a esta hora la próxima semana. El plan para aniquilar toda la patética existencia de Martín sería una fuerza imparable. No te preocupes. Respondí con certeza salvaje. Una vez que llegue la verdad. Pronto Martín y su amante pagarían 1000 veces hasta el último pecado. No Mary, no hay vuelta atrás hasta que se haya logrado la venganza total y justa. El viernes por la noche llegó con el peso de una tormenta inminente. Podía sentir la electricidad en el aire, esa tensa sensación de anticipación ante todo va al infierno, dado el control de la realidad de categoría 5 que estaba a punto de desatar contra Martín y su amante. Terry me recogió en una camioneta sin identificación. La parte trasera ya estaba equipada con una variedad de equipos de audio y vídeo y un banco de monitores de computadora mientras salíamos. Al otro lado de la calle del Topaz Grand, mis ojos se vieron inmediatamente atraídos por el opulento rascacielos que los bastardos tienen reservada la suite presidencial en el último piso. Terry murmuró observando mi rostro de cerca para detectar cualquier rastro de vacilación cuando simplemente apreté la mandíbula y asentí. Distribuyendo la riqueza de esos negocios inmobiliarios sospechosos. No te preocupes, pronto le quitarán todo. Respondí con frialdad. Nuestro plan por última vez. Mientras las multitudes de la tarde se disipaban en la calle, la voz de Terry de repente crujió por el enlace de comunicación. Vi a los pájaros del amor que entraban al vestíbulo. Mi estómago se apretó cuando me asomé para ver a Martín cruzando las puertas giratorias con un vestido de diseño planchado. Traje de la mano de una hermosa joven que solo podía suponer que era Avery. Ella parecía cada centímetro del trofeo de socialité pretencioso con un vestido de cóctel ceñido y chorreando joyas. Yigua y copia que respondí con la garganta seca. Vamos a
Entrar en calor 5 momentos después. Terry y salí de la camioneta sellado con equipo táctico de bajo perfil, armadura corporal, cascos teñidos, los 9 metros completos para evitar ser reconocido de inmediato desde allí. Fue un torbellino de evasiones de la seguridad del hotel y clientes atónitos mientras nos deslizábamos dentro y abríamos camino hacia el servicio. Ascensores hasta el último piso. Mi corazón latía como un martillo neumático cuando llegamos a las ornamentadas puertas dobles de la suite. Terry miró su reloj y asintió con la cabeza y luego pateó suavemente una puerta con un crujido de huesos. Fuerza, la policía no se mueve, bramó en la voz tan ronca y autoritaria. Era como si una persona diferente hubiera surgido. Amante desnuda colocada sobre él en una posición lasciva, se separaron de un salto como gatos asustados, con los ojos muy abiertos por la conmoción y el miedo. ¿Quiénes diablos son ustedes? Martín tartamudeó luchando por cubrirse. Mentiroso, rugí, arrancándome el casco mientras avanzaba como una tormenta. Usted fue un bastardo ladrón infiel. ¿De verdad crees que podrías salirte con la tuya para siempre? El color desapareció del rostro de Martín cuando se dio cuenta. Ale, ¿qué estás haciendo aquí exponiéndote a ti y a tu? Escupí con venom. Terry, pon las cámaras en marcha para que podamos capture cada último segundo de este repugnante asunto para que conste. Intento de cubrirse. Espera, Laile, por favor. Martín saltó de la cama tropezando hacia mí con ojos salvajes suplicantes. Esto no es lo que parece. Juro que todo lo que he hecho fue por nosotros, para nuestro futuro. Me reí con un amargo ladrido de desprecio. ¿Qué futuro pensaste que podríamos tener después de traicionarme así, durmiendo con este buscador de oro de 20 y tantos años a mis espaldas durante Dios sabe cuánto tiempo? Avery se estremeció como si la hubieran golpeado ante el insulto y abrió la boca para protestar solo para que Terry bloqueara groseramente la cámara. En su cara de sorpresa, no puedes hablar, cariño, no después de abrir voluntariamente las piernas para un mentiroso y tramposo saco de escoria como Martín. Ella, con nuevas lágrimas acumulándose en sus ojos mientras se encorvaba miserablemente bajo el peso de su vergüenza y desgracia, con el corazón acelerado, me volví hacia Martín con fuego en mis ojos. ¿Quieres hablar futuros entonces? ¿Qué tal esto? Una vez que tome esta evidencia irrefutable de tu infidelidad, directo a la oficina de mi abogado el lunes por la mañana. Nuestro matrimonio habrá terminado. La garganta de Martín se balanceó mientras visiblemente no pedía nada. Lila, cariño, por favor, solo déjame explicar. No quiero escuchar otra palabra de tu boca mentirosa, le grité haciendo una mueca de dolor mientras mi voz, quebrada por la fuerza de mi furia, me has estafado a nuestra comunidad, incluso al maldito planeta, con toda tu avaricia y corrupción. Por última vez, bastardo. Terry se cernió sobre mi hombro silenciosamente apuntando la cámara a la cara afligida de Martín. Ya terminaste, sí sé. Con los dientes apretados, y que Dios me ayude, me aseguraré de que pierdas hasta el último centavo mal habido a tu nombre una vez que los tribunales obtengan las pruebas que hemos acumulado contra tu culo viscoso. Tal vez me vayan a la cárcel si tengo suerte. Para aclarar el punto, Terry movió y anguló la lente de su cámara hacia el cuerpo petrificado de Martín. La grabación crimson. La luz baña su vergüenza en tonos sangrientos. Nada que decir ahora, el gran hombre. Terry se burló. No hay últimas bromas sobre cómo tu pequeño bebé de azúcar te mantiene satisfecho. Sigue contándolo. La cámara, qué gran inversión en una aventura, ella resultó ser. Martín solo pudo farfullar sin palabras. Todos los rastros de ego y arrogancia se hicieron añicos. Finalmente estaba viendo a la bestia que había despertado en mí y no habría manera de escapar de su ira. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. Considérate oficialmente entregado los papeles del divorcio. Martín, no te preocupes, me aseguraré de que ustedes dos, ratas adoradas, tengan muchos alojamientos más apropiados reservados lo suficientemente pronto. Con ese tiro de despedida me fui, dejando los restos rotos y llorosos del canalla de mi marido para comprender completamente cuán profundamente destruyó todo lo que alguna vez apreciamos. La calle afuera era borrosa mientras Terry y yo huíamos apresuradamente. Incriminación. La batalla para asegurar mi venganza acababa de ganarse de un solo golpe. La guerra por su ruina total, sin embargo, apenas había comenzado. Durante los siguientes meses libré una despiadada guerra de desgaste de una sola mujer contra Martín y los patéticos restos de su existencia destrozada. El primer salvo se produjo pocos días después de los eventos en el Topaz Grand, cuando entré en la oficina de Rachel y sin contemplaciones arrojé un disco duro encriptado lleno con la
Evidencia irrefutable en vídeo del asunto. Martín en su escritorio, Dios Todopoderoso, murmuró la normalmente estoica abogada mientras recorrí los clips de muestra. Construyendo a través de acuerdos inmobiliarios de insider que le cayeron encima. Rachel mostró su característica sonrisa depredadora. Oh cariño, déjame ese saco de basura sin valor. Con esto ella le dio el disco duro un gentil pat. Martín ni siquiera podrá pagar el cartón caja sobre la que bromeé antes de hablar de la completa ruina profesional y financiera de la tierra arrasada. Y así, el proceso de divorcio fue impulsado a Maximum Overdrive. Otro duro golpe llegó cuando también hice públicas mis quejas al filtrar la evidencia en vídeo junto con desgloses detallados de la vida de Martín. Tratos comerciales ilícitos a todos los medios de comunicación en el área de los 3 estados. En cuestión de días el rostro de Martín y los detalles ordenados de su traición se estaban transmitiendo a los hogares de todo el país. La vergonzosa revelación de sus actos sexuales con Taddy por sí sola habría sido un tiro mortal para su reputación profesional, pero sumado a la evidencia contundente de turbios acuerdos trasfondo que redireccionaban fondos para vivienda y aburguesaban vecindarios enteros como un virus, fue un enorme infierno de rabia que rápidamente envolvió todos los aspectos de su vida. Lo más crucial fueron las ramificaciones legales que el diluvio de información que le había proporcionado abrió en las compuertas para una ola de demandas, acusaciones penales e investigaciones cívicas que rápidamente se propusieron desmantelar cada pieza corrupta del imperio inmobiliario de Martín, mientras que Avery fue rápidamente descartada como un trapo usado una vez que su participación se hizo pública y perdió cualquier pizca de utilidad para las ambiciones de Martín. La pobre chica ingenua solo quedó con la vergüenza de ser caracterizada como una amante socialité sin cerebro que perseguía a hombres mayores ricos uno por uno, cada negocio inmobiliario. La riqueza material se desangró en un aluvión implacable de honorarios legales y pagos atrasados impuestos por el sistema de justicia kármica. La muerte final más satisfactoria personalmente en él llegó cuando Rachel me llamó para informarme triunfalmente que los tribunales habían fallado abrumadoramente a mi favor en el acuerdo de divorcio. Felicidades Laile, simplemente liberamos a ese estafador de cada penny y activo concebible que alguna vez consiguió poseer. Me senté en silencio digiriendo sus palabras. Toda la furia y el dolor finalmente se fusionaron en una extraña sensación de resolución. Así que eso es todo. Entonces le pregunté por fin que va a quedarme sin nada. Rachel se rió entre dientes. Oscuramente al otro lado de la línea, eso es un eufemismo. Digamos que ni siquiera el más generoso de los refugios para personas sin hogar aceptaría a Martín una vez que termine de enterrarlo bajo el cráter financiero que acabamos de detonar en su cabeza por más tiempo. En ese momento no sentí absolutamente nada, ni alegría, ni resentimiento persistente, solo quietud. La tormenta emocional que alimentaba mi búsqueda de venganza había pasado. Bien, dije simplemente antes de terminar cortésmente la llamada y luego. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, mis hombros se desplomaron mientras el peso de mi confusión finalmente se levantó. Martín ya no era solo una mota desagradable de escombros cósmicos flotando sin rumbo a través del vacío que él mismo había creado. Él había sacrificado voluntariamente todo, su dignidad matrimonial, su carrera y su futuro en el altar de la depravación y la codicia. Todo lo que quedaba era irse. Él estaba allí impotente mientras los fuegos de las consecuencias ardían por todas partes. Yo era libre de seguir adelante y vivir una vida libre de su apuesta. Libre para perseguir la alegría y la plenitud una vez más si así lo decidía, si Martín lograba escapar de ese infierno ardiente propio. Ya no importaba si hacer o no, mi demonio personal ya había sido asesinado en los meses que siguieron a mi victoria total sobre Martín. Encontré twisted amusement al observar en silencio los restos humeantes de su patética existencia. Todo lo que quedaba de su una vez apasionada y pecaminosa historia de amor eran fragmentos de imágenes de cámaras de seguridad que los mostraban gritando insultos venenosos antes de que Avery saliera furiosa de su triste apartamento en una humillación pública que parecía haber enfriado la ar de la joven bomba de manera bastante efectiva. Mientras tanto, los acuerdos legales multimillonarios que había ganado contra Martín en la corte de divorcio aseguraron que dejara su vida previamente lujosa en cenizas en cuestión de semanas, en plena lucha y endeudado. El condominio de gran altura en el que no había perdido el tiempo para instalar a Avery después de dejarme fue embargado para ayudar a cubrir una fracción de sus crecientes multas, todos sus activos mal habidos, los autos de lujo, las propiedades inmobiliarias, incluso la colección de arte vulgar que había acumulado como enfermiza.
Los trofeos de su necesidad y avaricia fueron liquidados rápidamente para pagar las deudas. Justicia poética en su máxima expresión, hablando de lo cual, el diluvio de cargos criminales que llovieron a raíz de la exposición del asunto también se estancó, simplemente, había demasiada evidencia incriminatoria de la estafa corporativa de Martín. Y su participación en delitos inmobiliarios organizados, incluso para que su equipo legal más caro salvara cualquier cosa que por sí sola trajera vergüenza al ego del hombre mezquino durante los años venideros. Apuesta de identificación obligada a languidecer en una celda de 6×8 rodeado por los mismos matones convictos que había hecho tratos entre bastidores con los que parecía una penitencia adecuada. Hubo un incidente divertido en particular aproximadamente un año después de su sentencia. Un informe de noticias que detalla cómo Martín había sido apuñalado por un compañero de prisión después de que su identidad como un títere corporativo rico salió a la luz. Aterrizando en la fuga de prisión es una de las formas más rápidas de ser blanco de casos difíciles con un hueso que elegir contra la eliminación del dinero. Repugnante búsqueda de exceso material y libertinaje, una parte de mí casi se compadeció del gusano aunque solo fuera por un momento fugaz, aunque entendí que Martín estaba cosechando solo una fracción de la devastación total que realmente merecía. Centrarse en él era un desperdicio de energía adicional, la verdadera satisfacción. Llegó el momento de eliminarlo de mi vida por completo como el cáncer que era y pasar a días más brillantes, por ejemplo, con el enorme acuerdo financiero haciendo un agujero en mi proverbial bolsillo. Empecé a entregarme a pequeños proyectos utópicos cercanos a mi corazón. Cosas que me hicieron sentir que realmente estaba retribuyendo y ayudando a mejorar la comunidad. Martín había pasado años tratando de pervertir y vender con fines de lucro. El primero y más catártico de estos esfuerzos llegó en la forma de un centro de extensión comunitaria para jóvenes que ofrece programas prácticos de tutoría y capacitación en habilidades. Talleres y espacios de recreación seguros para niños y adolescentes desfavorecidos en nuestra área, todos alojados en un complejo remodelado que Martín alguna vez había pensado para aumentar la gentrificación. La gran inauguración fue particularmente engreída. Fue para la memoria de Martín. Cortando junto al alcalde y los líderes educativos locales entre vítores y aplausos y las pancartas de color verde brillante con el nombre del centro, 4 personas de familia Utrecht ondean orgullosamente en la brisa, tanto por sus delirios. Impulsados por el ego de cubrir cada pie cuadrado de la ciudad con costos excesivos. Complejos de condominios burgueses. El logro que más me enorgullece se construyó sobre los restos de su codicia en un hermoso giro del destino. Encontré la experiencia tan empoderadora y gratificante después mis pruebas personales que decidí duplicar, contactando a comités de planificación urbana y universidades locales para establecer iniciativas de desarrollo más desarrolladas dirigidas a soluciones de vivienda éticas de bajo costo para la clase trabajadora cada vez más desplazada. Las imágenes del insufrible Avery rondaban en mi mente cada vez que puse la pluma sobre el papel sobre estas elevadas ideas de cómo ella había armado sus encantos y su origen adinerado para fines tan mercenarios y destructivos junto a Martín, donde solo vio signos de dólar. Mi objetivo era cultivar un sentido revitalizado de comunidad y bien público, tal vez por eso hace poco más de un año. Después de que el polvo se asentó en mi plan de venganza, decidí someterme a una confrontación final cuando el destino nos puso a Avery y a mí cara a cara nuevamente. Había estado caminando a casa desde una reunión del centro de extensión usando con orgullo una de las camisetas de la marca con su eslogan de fomento de futuros. Una figura familiar deletreada vestida de alta costura emergió de una cafetería artesanal cercana, con los ojos bajos y los labios fruncidos con tristeza al principio. No reconocía la desaliñada morena de mejillas huecas, no hasta que se encontró con mi mirada curiosa y sus ojos se abrieron en shock. Ella siseó en un tono que goteaba condena y miedo apretando su bolso con fuerza como una pobre niña rica de la Iflan. Avery comenzó a retroceder en descarada autoconservación. Oh Dios, por favor, tienes que entender. Nunca pensé que las cosas se saldrían tanto de control con Martín, todo fue simplemente un estúpido juego infantil para mí hasta que lo guardé. Interrumpí sus divagaciones con una mirada gélida. No tengo interés en cualquier racionalización a medias que hayas inventado para absolver tus pecados. Ella se estremeció con los ojos bajos, pero pareció escabullirse con un lento suspiro para estabilizarse. Entonces déjame aprovechar esta oportunidad para disculparme verdadera y sinceramente por lo que te hicimos, lo que te hice.
Permitir que Martín lo hiciera a través de mi tontería fue imperdonablemente cruel y equivocado. Me arrepentiré de mi papel en esto por el resto de mis días. Apreté la mandíbula cuando una nueva ola de recuerdos resurgió. Los gritos acalorados. Las lágrimas abrasadoras. Que una vez me había consumido tan completamente mirando a esta pequeña mujer con la audacia de buscar incluso una pizca de absolución, sentí un escalofrío desconocido de indiferencia, nada de catarsis, ninguna ira ardiente, ni siquiera lástima. Por ella, su estado caído y sus circunstancias, nada de lo que eres. Cierto, fue cruel, dije simplemente, ya estaba empezando a darme la vuelta, pero he pasado a cosas mucho mejores, ahora cosas positivas que impactarán al mundo de maneras significativas más allá de nosotros dos por un momento, a ver, y parecía querer hablar. Más lejos, pero una corriente invisible pareció recorrerme impartiéndome una verdad profunda. Esta mujer ya no tenía poder sobre mi serenidad o mi futuro. La participación de Aver en esto solo serviría para manchar ese progreso, así que sin decir una palabra más, simplemente pasé por delante de la reliquia fantasmal de mi pasado traumático, dejando atrás su espíritu destrozado y su desesperada necesidad de cierre para marchitarse lentamente por sí solo otra sombra nebulosa que se desvanece aún más en mi vista trasera con cada paso más cerca del brillante futuro que se avecinaba. El bullicio de ansiosas voces jóvenes me saludó cuando entré al Family Outreach Center de 4 personas una tarde soleada. Un año después, una nueva oleada de orgullo burbujeó mientras contemplaba todo el vibrante murales y carteles de activismo juvenil que recubren los pasillos. Como prometí, este santuario había crecido hasta convertirse en el verdadero trabajo de mi vida, brindando a niños y adolescentes desfavorecidos un trampolín seguro hacia oportunidades educativas, salidas creativas y modelos positivos de compañeros que podrían marcar la pauta para el éxito. Cosas que había intentado hasta ahora. Fue difícil para Foster cada día enseñando en la escuela secundaria local antes de que las mentiras de Martín descarrilaran mi vida. Hola, señorita Fowres, aquí un coro emocionado de saludos me devolvió al presente. En la recepción del centro, un grupo animado de estudiantes voluntarios estaban reunidos alrededor de un monitor. Adolescentes que reconocí inmediatamente de The Culinary y de las pistas de diseño gráfico que ofrecimos. Recién estamos haciendo los ajustes finales al nuevo logotipo y eslogan para nuestro próximo rally de extensión, explicó el coordinador del programa con una sonrisa contagiosa que captó mi mirada curiosa. Toda su creatividad original. Trabajar para ayudar a atraer aún más nuevos reclutas al redil a medida que la vibrante exhibición los conceptos florecían en la pantalla, cada uno más colorido y convincente que el anterior. Había tenido en mente cuando soñé el centro después de mi divorcio, un trabajo fenomenal, todos los elogié calurosamente ante un coro de aplausos y choques de manos, cada emblema único adornado con los ideales de crecimiento de la comunidad y la esperanza, golpeados directamente en mi corazón. Esto era vivir. Una prueba irrespirable de que la buena voluntad y la equidad comunitarias podían florecer incluso en los lugares más improbables, que levantarse para luchar por un futuro mejor era tan simple como fomentar los sistemas de apoyo adecuados y Spark. Era un recordatorio aleccionador de lo lejos que había llegado desde esa pesadilla. Por una sociedad equitativa más justa donde el hambre insensible y desenfrenada de la codicia y la explotación tuviera menos influencia mientras circulaba por la sala intercambiando chistes e ideas con los radiantes adolescentes, me sentí tan absolutamente liberador derribar mis muros vigilados y simplemente conectarme como mentor y ser mentoreado a su vez luchar por una causa mayor que cualquier persona singular o ganancia material, podría haber florecido este nivel de exuberancia. Abierta y honesta si la viciosa espiral descendente de mi matrimonio anterior nunca hubiera ocurrido, tal vez no, pero mirando hacia atrás encontré cada vez menos tiempo dedicado a tales cosas. Pensamientos melancólicos de que la vida se había reducido a embers. Señorita Fowres, el coordinador del programa llamó con una sonrisa fácil y señaló al vestíbulo delantero. Creo que espera inscribirme en algunos de nuestros servicios. Si entiendes lo que quiero decir. Me giré confundido solo para hacer una pausa. Cuando la figura entró allí estaba Martín visiblemente envejecido más allá de sus años y Agar con ropa que no le quedaba bien, ojos atormentados vagaban el espacio vibrante en una mezcla de asombro y temor, como si estuviéramos maravillándonos ante un paisaje extraño durante un largo periodo.
simplemente bebimos mirándonos el uno al otro desde extremos opuestos, él, un caparazón de un hombre completamente roto y exiliado de la sociedad convencional, yo, un pilar de orgullo y compasión. Comunitarios cuya vida solo había comenzado una nueva después de enterrar su influencia tóxica, ni siquiera el más leve fantasma de nuestra vida anterior vive juntos parpadeaba detrás de su mirada lastimera, solo vergüenza hueca y sí entrecerraba los ojos lo suficiente, tal vez el más leve destello de súplica de expiación. Estaba muy lejos del arrogante e insensible patán que tan fácilmente había deshonrado nuestros votos matrimoniales para perseguir la arrogancia ciega y la ganancia material, ahora parecía un desgraciado desnudo, humillado hasta los huesos, sin ningún lugar donde esconder sus pecados, como si estuviera audicionando uno último momento desesperado por mi perdón y un indulto. Una risita amarga y áspera brotó de mi pecho antes de que pudiera contenerla. El pobre y patético Martín todavía estaba completamente ciego a la montaña de crecimiento y cambio positivo que había remodelado mi vida mientras él se quedaba solo con la soledad. Dolor y arrepentimiento mirando por encima de mi hombro hacia el mar de rostros brillantes. Mi mano se extendió instintivamente para abrazar los hombros de uno de los estudiantes voluntarios. Esta vida, esta promesa para innumerables mañanas inspirados todavía esperando para desarrollarse, ¿cómo podría considerar siquiera por un momento sacrificarlo todo, de esa tranquilidad para una presencia tan vacía y agotadora? ¿Está usted aquí para inscribir al Señor?, pregunté cuidadosamente, cebando el anzuelo, aunque mi voz permaneció encantadoramente tranquila y casi divertida, buscando unirse a nosotros en nuestra misión de ayudar a construir familias más fuertes y participación cívica en la comunidad. Para por un momento, la boca de Martín trabajó silenciosamente buscando palabras y luego, finalmente, un cepillo. Sacudió su cabeza canosa. No. Su voz se quebró, grave por algún vicio más oscuro o negligencia personal. Solo para hablar contigo, si me aceptaras. Después de la frase se detuvo, pero reconocí la súplica silenciosa que subrayaba muy bien su petición. Un último intento de liberarse del arrepentimiento y el pecado del objetivo de sus peores transgresiones. Una última y tonta esperanza de reparación por el bien de su propia alma desecada. Sonreí con tristeza. Apreté el hombro del joven una vez más. Lo siento, pero tú y yo ya no tenemos nada que atender. La cara de Martín cayó cuando me incliné con complicidad hacia los otros voluntarios. Vamos a verificar nuestros protocolos de seguridad en la primera oportunidad que tengamos. Para interrumpir el buen trabajo que estamos haciendo a toda máquina aquí, cabizbajo pero aparentemente no sorprendido, Martín simplemente se quedó mirando como la mujer una vez familiar a la que había destrozado emitió su despido final. Ninguna emoción registrada en esos ojos muertos, solo una sombra de un hombre dejó un rastro. Vamos a todos, llamé alegremente, guiando el camino por el pasillo en la dirección opuesta. ¿Por qué no nos trasladamos al centro de medios y echamos un vistazo a los rediseños de nuestra declaración de misión? La siguiente H. Mientras el equipo seguía con entusiasmo mi ejemplo, una cabalgata de sonrisas brillantes y bromas alegres se apoderaron del pasillo. El breve desvío de Halo hacia mi pasado desgarrador ya desterrado para dar paso a vibrantes nuevos horizontes. Martín nunca reaccionó cuando me atreví a mirar hacia atrás. Su figura solitaria ya se había escabullido por las puertas principales, posiblemente para revolcarse en otra. No sentí nada cuando él partió, ni alegría por su rendición, ni tristeza por su desesperación, solo una extraña y aburrida ambivalencia. El hombre ahora existía como poco más que un fantasma para mí, desvanecido y decrépito, su miserable espectro incapaz de contaminar mi difícil bliss, incluso si me dieran 1000 intentos más sin rumbo, que ahuecaron la cáscara rota. Ya no era mi preocupación, nunca más mi camino hacia adelante solo contenía espacio para los futuros radiantes que se avecinaban, construyendo esas brillantes llamas de potencial en un mundo que se sacudía. Quest salió digno de esta extraña y maravillosa Second Life mía, y cuando me deslicé en el centro de medios entre un coro rugiente de discusión creativa e ideas apasionadas, el eco de la lamentable existencia de Martín se olvidó y fue solo un mal sueño que se deslizó más en la vista trasera y se desvaneció.